La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Junto a la reina Victoria e Isabel I, Enrique VIII es el monarca inglés más conocido. También es uno de los más estudiados porque disfrutó de un reinado largo, un reinado de casi 40 años, en la primera mitad del siglo XVI, que cambió de manera radical al país. Heredó el trono de su padre, Enrique VII, que lo había conseguido tras disputárselo a Ricardo III, el último rey de la dinastía Plantagenet. Pero él no estaba llamado a ocupar el trono, sino su hermano Arturo, que murió prematuramente a los 15 años, poco después de casarse con la infanta española Catalina de Aragón, que era hija de los reyes católicos, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Enrique tomó de su malogrado hermano el título de príncipe de Gales, que es el título de los herederos a la corona inglesa, y también tomó heredada a su esposa, a Catalina. Luego vendrían 5 esposas más, porque el segundo de los Tudor fue un hombre extraordinariamente mujeriego. En el año 1509 fue coronado rey tras la muerte de Enrique VII, cuando aún no había cumplido los 18 años, le faltaban solo unos días. A partir de ahí desplegó una política muy activa, tanto en el interior de Inglaterra, donde hizo muchas reformas, como en el exterior. Se alió con España, con el Sacro Imperio y con el Papa en sucesivas ocasiones, casi siempre por el enfrentamiento centenario que Inglaterra siempre tuvo pues hasta el siglo XIX con Francia. Siempre que se aliaba con unos o con otros, lo hacía en función de sus intereses. Si lo consideraba útil, hacía una alianza y si no, la rompía. Pero por lo que pasaría la historia no sería por eso, que era una manera muy habitual de comportarse en aquel entonces, sino por romper con el catolicismo romano y fundar una iglesia nacional reformada, la Comunión Anglicana, en cuya cabeza se encontraba y se sigue encontrando la corona inglesa. Tras ello disolvió los monasterios y fue excomulgado por el Papa Clemente VII. La ruptura con Roma vino motivada por el primero de sus divorcios, el que disolvió la unión con Catalina de Aragón, algo que Enrique perseguía porque la infanta española no le había dado un hijo varón y porque además de eso se había enamorado de Ana Bolena, una aristócrata inglesa que terminaría siendo decapitada en la Torre de Londres tras ser acusada por traición y adulterio. Como vemos, la vida y el reinado de Enrique fueron muy novelescos. Esa es, en definitiva, la razón por la que su figura ha sido llevada al cine en multitud de ocasiones. Pues bien, hoy en la Contracrónica... contrahistoria vamos a adentrarnos en la vida y milagros de este monarca tan magnético como controvertido. En el Reino Unido se le sigue considerando como el padre de la Inglaterra moderna, y la verdad es que en buena medida lo es. A él se debe la unión de Inglaterra y Gales, que él mismo decretó entre 1535 y 1542, o el germen de lo que posteriormente sería la Armada Real Británica, que 2 siglos más tarde se convertiría en la más poderosa del mundo. Nos acompaña en este recorrido que vamos a hacer por la vida y los milagros también de Enrique VIII. Nos acompaña Lorena Carrasco, una historiadora española que vive en Inglaterra, que ya estuvo con nosotros hace solo unos meses en un programa que dedicamos a la Guerra de las Rosas. Enrique VIII, de hecho, es un producto de aquella guerra tan prolongada. Había terminado a finales del siglo XV y él empezó a reinar a principios del XVI. Así que, sin más demora, pasemos ya a conocer más a fondo la vida de Enrique VIII de Inglaterra, el rey de las 6 esposas que rompió con Roma. Como os decía hace un momento, tengo a Lorena Carrasco al otro lado del hilo telefónico. Bueno, habría que decir de la fibra óptica porque estamos conectados a través de Skype, que es una aplicación maravillosa que además tiene una calidad de audio bastante buena, mucho mejor de lo que era desde luego hace unos cuantos años. Así que nada, no me entretengo más y vamos a introducir a Lorena Carrasco, que ya estuvo con nosotros, como os decía hace un momento, en aquel programa sobre la Guerra de las Rosas. Muy buenas, Lorena. Hola Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo a estar aquí contigo en tu programa y con los escuchas. Así que muchas gracias. Bueno, hablaba hace nada, mientras hacía la introducción, de Enrique VIII como uno de los reyes más importantes de Inglaterra. Desde luego, quitando a la reina Victoria, desde luego, y también a Isabel,
que Isabel, no lo olvidemos, es heredera directa de Enrique VIII, es posiblemente el tercer rey más famoso de Inglaterra. Sí, Enrique es muy famoso no solamente en Inglaterra, es que tiene una importancia precisamente por ser tan famoso y conocido en todo el mundo. Yo creo que es el rey, si preguntas en general a la gente, un rey, dime un rey, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es Enrique VIII. En Inglaterra, desde luego, es celebérrimo porque además tuvo una vida muy novelesca, un reinado extraordinariamente largo. Sería largo para los estándares actuales, reinó casi 40 años, pues no digamos ya para los estándares del siglo XVI, cuando los reyes morían jovencitos y después de apenas haber reinado 5 o 10 años. Este pudo reinar durante casi 40 años y además en una época muy especial, porque la primera mitad del siglo XVI en Europa fue muy complicada, fue la época en la que se hizo la Reforma Protestante y en la que Inglaterra empieza a descollar de una manera muy tímida, eso sí, como un poder continental. Pero antes de eso, antes de meternos más en harina, lo suyo sería, todos hemos visto algún retrato de estos que hizo Hans Holbein, muchísimos, en la corte de Enrique VIII, del propio rey. Vemos a un tipo grueso, con cara de pocos amigos, no muy amable, se le intuye un trato brusco. ¿Realmente cómo era este tipo? ¿Cómo era Enrique VIII Tudor? Como persona, quiero decir. Pues Enrique fue un hombre con una personalidad muy dispar. Esto podemos saberlo gracias a los distintos documentos que se guardan y que muestran aspectos de un hombre muy contradictorio. Cuando Enrique era joven, era un príncipe muy agradable, era simpático, alegre, deportista, disfrutaba con las artes y las ciencias y demás. Y además era muy atractivo. Para la época era muy alto, era fuerte, gozaba de buena salud. Digamos que era el príncipe soñado por los ingleses, ¿no? Y además fue recibido con gran entusiasmo después de un rey tan duro como había sido su padre. Pero detrás de esa cordialidad, de esa simpatía, había un hombre mucho más complicado. Enrique en realidad tenía un grandísimo ego. Él nunca se equivocaba, deseaba siempre la admiración de los demás, no podía ser ignorado, ni muchísimo menos, y sin embargo a la vez tenía muchos miedos. Por ejemplo, era muy hipocondríaco, pero es que también era terriblemente inseguro en cuanto a su derecho al trono. Sabemos que su ascendencia no comenzó venía de una línea que no era en sus orígenes legítima, aunque posteriormente se legitimó, y de ahí sus miedos, ¿no? Y esa inseguridad en cuanto a su derecho al trono. Y de ahí también sus continuas sospechas hacia la aristocracia. Así que fue un hombre muy, muy dispar. Por un lado, de joven era muy agradable, pero también tenía esa complicación y esa inseguridad que fue fundamental para el desarrollo luego de los acontecimientos. Y luego otra de las cosas de Enrique VIII es que a pesar de esos retratos, ya digo, implacables de Holbein, no era un animal, es un animal de bellota, vamos, no era un bruto. Era un tipo al parecer culto, le gustaba la música, la poesía, etc. Era gran aficionado al arte, que es otra de las cosas que chocan cuando se mira cara a cara, a los ojos, al retrato. Sí, porque él hacía mucha propaganda de sí mismo y lo que le gustaba era mostrarse fuerte y viril, ¿no? Porque pretendía reflejar así como era su reino también. O sea, él quería ver que los demás lo vieran, tanto a él mismo como a Inglaterra, de una manera poderosa. Él quería ser el mejor rey y se consideraba además el mejor rey, pero también quería ser el más poderoso y mostrarlo al mundo ese poder. Bueno, pero en el caso de Enrique VIII encontramos una circunstancia peculiar. Le toca ser hijo de una casa real que acaba de instaurarse, luego están bastante inseguros, los Tudor, no están recién llegados. Luego, por otro lado, él llega de rebote porque realmente el heredero era su hermano, que muere muy joven. Y luego, en tercer lugar, Inglaterra no era la Inglaterra del siglo XIX. Inglaterra era un reinecillo, un paisillo en aquel entonces en Europa. Ser un rey muy, muy crecido y muy pagado de sí mismo era un problema. Sí, porque él en realidad es como dices, Inglaterra en aquel momento pues no era la potencia que llegó a ser después, pero él siempre tuvo esos sueños y esas pretensiones de conseguir un imperio, de ser rey de Francia, en fin, él sí que tuvo esas aspiraciones y lo trataba de reflejar. Su persona además también, con ese ego que tenía, para él le parecía lógico y normal presentarse así, porque él se veía a sí mismo así.
Bueno, así que lo que estamos con Enrique VIII es ante un caso arquetípico de propaganda regia que ha funcionado durante 5 siglos. Eso es, y además con una persona que hoy historiadores de Reino Unido sospechan que sufría un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, su comportamiento era casi patológico, con lo que pues podemos ver que estaba apagado de sí mismo y lo veía normal. Y era una propaganda continua. Su presentación en la corte, los cuadros que pintaba, cómo pretendía mostrarse con sus armaduras, todo era propaganda. Bueno, ¿y esto a qué se lo debe? Porque su ascenso al trono fue un tanto extraño, en tanto en cuanto él no estaba llamado a reinar en ningún momento. Era su hermano Arturo, que era mayor que él. Él quizás se debió a eso, a sentir que en cierto modo la ilegitimidad planeaba sobre su cabeza. Sí, en realidad hay más aspectos a considerar. Él era el segundo hijo varón, como dices, y con él fueron mucho menos estrictos. Él vivía lejos de las presiones de la corte, era mucho más libre, pero a la vez sentía que tenía que demostrar su valía constantemente. Su padre lo ignoró porque se dedicó a su hermano Arturo y fue criado por su madre. Entonces, bueno, él era pues el segundo, era el por si acaso pasaba algo con Arturo. Esto, por supuesto, marcó su personalidad, pero también tuvo mucho peso esa inseguridad sobre su derecho al trono por su ascendencia ilegítima en un primer momento, ¿no? También esta inseguridad la tuvo su padre. Y también, bueno, vamos a ver después que él participó en unos torneos y tuvo un accidente. Y esto parece ser que es posible que le provocara una lesión en el cerebro, porque a partir de entonces se está estudiando que su comportamiento comenzó a ser más inestable. Y por último, también hay indicios ahora en los últimos estudios de que posiblemente tuviera diabetes. Entonces, todos estos aspectos, todo esto pudo hacer que fuera un hombre muy diferente si lo comparamos en los primeros años de juventud y lo comparamos en sus últimos años. Bueno, Todo esto pudo influir. De los problemas médicos, de supuestos problemas médicos, porque evidentemente este hombre murió hace siglos y no podemos saberlos, pero sí he leído cosas curiosas, evidentemente, ya sabes, en la prensa histórica inglesa, que están continuamente hablando de su propia historia. En ese aspecto, la verdad es que los ingleses son admirables. El conocimiento que tienen de su propia historia es muy amplio y además no se avergüenzan de ella, que es otra cosa fascinante, lo cual está muy bien. Uno no debe avergonzarse de sus antepasados así por sistema, como solemos hacer en España bastante a menudo. Bien, en el caso de Enrique VIII llegué a leer hace un tiempo que tenía una especie de enfermedad genética que provocaba abortos en las mujeres con las que se iba casando y a las que les iba haciendo hijos. Entonces, esa es la razón por la cual se fue casando tantas veces, porque a todas o les nacían niñas o le provocaban abortos, él se enfadaba, se divorciaba y se volvía a casar con otra y así hasta 6 veces. Es decir que hay algo así como una especie de expediente médico de Enrique VIII que daría ya per se para escribir varios libros. Sí, porque, para Enrique, evidentemente, la culpa nunca la podía tener él, siempre era de sus mujeres. Pero sí es cierto que últimamente se está hablando, se piensa que en realidad la culpa la tenía él. Pero bueno, como dices, fue hace mucho tiempo y ahora, bueno, pues podemos especular y se pueden hacer estudios, pero realmente no lo sabemos, aunque probablemente fuera algo parecido a eso que dices. El accidente este que tuvo durante un torneo, en el siglo XVI se hacían torneos todavía, cuando dividimos la historia, y esto Alberto Garín aquí lo dice muchas veces, la división de la historia en edades es algo puramente convencional, es decir, no hay una separación ni física, ni material, ni de ningún tipo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Una se va fundiendo en la otra. Entonces, en el año 1536 se seguían celebrando justas en todos los reinos de Europa. Y en una de estas justas es cuando tuvo este accidente. Pero para entonces ya había hecho las dos cosas por las que pasaría la historia. El divorcio de Catalina de Aragón y la ruptura con el catolicismo romano. Es decir, que él tiene este accidente cuando ya se ha convertido en un rey mítico. Todavía le faltaba para morir, pero ya había hecho todo lo principal. Sí, exacto. Por eso no podemos tampoco asegurar que todas las cosas crueles o todas esas decisiones que tomó eran debidos a accidentes o a enfermedades. Él tenía una personalidad bastante marcada y bastante clara y sabía muy bien lo que quería. Efectivamente, todo eso ya había sucedido cuando tuvo el accidente. Una cosa, este era hijo de Enrique VII. Enrique VII obtuvo la corona del modo en el que la obtuvo, arrebatándosela literalmente a Ricardo III, que fue el último rey de la dinastía Plantagenet,
Y cuando nace Enrique VIII, quiero decir, en el año 1491, los Tudor son reyes de Inglaterra desde 1485, es decir, solo 6 años antes. Eran, digamos, unos recién llegados. Sí, eran unos recién llegados y además, como ya hemos dicho, no tenían esa seguridad en su derecho al trono. Siempre estuvieron atemorizados o, digamos, asustados por la aparición de cualquier rival que pudiera reclamar el trono. Claro, y esto hay que enlazarlo necesariamente con el programa que hicimos hace unos meses sobre la Guerra de las Rosas. Es que durante el siglo XV, o una parte del siglo XV, en Inglaterra se ha librado una guerra feroz por el trono. Es decir, el temor estaba ahí de que se produjese, que esa Guerra de las Rosas continuase adoptando otra forma. Claro, efectivamente, porque Enrique VII, cuando llega al trono, se convierte en el rey, pero no tiene una garantía de que ya va a ser una dinastía que dure. Y eso le ocurre también a Enrique VIII. Vale. O sea que una de las razones, creo que en este caso es fundamental, y es el complejo del intruso. Nosotros somos unos intrusos, los Tudor, hemos llegado hace 4 días, como aquel que dice, vivimos en un reino en el que estas cosas se despachan por las malas, cualquier aristócrata puede llegar, reclamar su derecho al trono y, bueno, reunir partidarios y hacerme la guerra y quitarme la corona, como había sucedido a lo largo del siglo XV. Eso quizá explique bastante su manera de proceder. Eso explica muchísimo, porque esto le va a llevar a la obsesión que tendría toda su vida de tener hijos herederos, hijos varones. Él necesitaba tener un heredero para continuar su dinastía y, sobre todo, además, influyó en la manera como trataba a la aristocracia o lo que hizo con la aristocracia. Cualquiera que supusiera una amenaza, Enrique lo tenía en el punto de mira. Existía en Inglaterra, a principios del siglo XVI, una ley que no era exclusiva de Inglaterra, lo había en otros reinos europeos, como por ejemplo Francia, una ley llamada Ley Sálica, que impedía directamente a las mujeres reinar. Y esa es una de las razones, junto con los problemillas familiares y dinásticos, que impulsan a Enrique VIII a actuar de la manera en la que actuó a lo largo de todo su reinado. Es decir, la obsesión que llegó a desarrollar por tener un hijo varón. ¿No es algo que tú crees que eso fue determinante? Eso fue determinante. Él tenía la obsesión clara de tener un hijo varón y todo se le solucionaría con ese hijo varón. Pero no solamente uno, sino varios, porque ya sabemos que uno solo era un poco arriesgado. Y esa obsesión por tener el hijo varón que garantizara su dinastía le va a llevar a tomar grandes decisiones, como vamos a ver. Y además va a buscar que ese hijo justifique esas acciones y esas decisiones. Bueno, su padre, Enrique VII, había tenido 2 hijos varones, Arturo y Enrique, luego además tuvo otras 3 hijas, pero gracias a que tuvo 2 hijos varones se garantizó la continuidad de la dinastía. Es decir, porque Arturo, el hermano mayor de Enrique, murió siendo muy jovencito, con solo 15 años, y poco después de haberse casado con otro de los personajes clave en la historia de Enrique VIII, que es una infanta española, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Bien, la muerte de Arturo es la que, en definitiva, le termina convirtiendo en rey. Sí, porque Arturo muere en 1502, tras muy poquitos meses de matrimonio con Catalina, y entonces la importancia aumenta para Enrique, porque se convierte en el heredero. Claro, en el caso de que Arturo no se hubiese muerto, la historia de Inglaterra hubiera sido seguramente de manera muy diferente. Vamos, Arturo estaba educado de manera distinta al propio Enrique y al parecer evidentemente no llegó a desarrollar su carácter porque murió muy joven, pero no sé, estamos haciendo historia ficción, pero las probabilidades de que hubiera roto con Roma hubieran sido más remotas, en principio. Efectivamente, yo creo, eso es lo que dices, ¿no? Estamos haciendo ciencia ficción, pero posiblemente pues eso nunca habría sucedido y Arturo hubiera seguido reinando, Enrique hubiera sido el hijo segundo que hubiera mantenido la carrera eclesiástica como era la idea inicial, y allí pues ya los acontecimientos hubieran sido los que fueran, pero desde luego totalmente diferentes a como fueron.
Bueno, como eclesiástico no hubiera sido hubiera sido por otro lado un eclesiástico muy típico de antes de la Reforma, de antes de la Contrarreforma, por lo menos. Y es que era un hombre muy mujeriego y pasó a la historia como tal, gran jugador de dados, por cierto, y muy amigo de andar de cama en cama. Es decir, al margen de las esposas que tuvo, que fueron 6, coleccionó las amantes, según parece. Sí, él era, bueno, pues un hombre de esa época, ¿no? Un rey de esa época, pero era muy religioso. Él estaba muy bien formado teológicamente y realmente tenía grandes convicciones religiosas. O sea, que si hubiera continuado con la carrera eclesiástica, hubiera sido un hombre típico, pero no creo que se hubiera alejado de lo que era el dogma católico. Bueno, y una cosa de Enrique VIII que se suele desconocer, como siempre al final todo se pierde en esto de Catalina de Aragón y Ana Bolena, o directamente lo de romper con el Papa para divorciarse, se desconoce que Enrique VIII llegó a escribir un tratado religioso llamado Defensa de los 7 Sacramentos, después de la Reforma de Lutero, lo hizo creo que 2 o 3 años después, que le valió que el Papa le diese el título de Defensor Fidei, es decir, de defensor de la fe. Esto es algo que ha pasado como de defensor de la fe católica, ¿se entiende? Estamos hablando de que lo escribió 10 o 12 años antes de romper definitivamente con el Vaticano. Sí, obtuvo ese título en 1521, luego fue revocado, pero recibió el título de defensor de la fe para escribir el libro de la defensa de los 7 sacramentos, en los que precisamente defendía el carácter sacramental del matrimonio. Bueno, como vemos, es un personaje con muchísimas aristas y muchos pliegues, muchos más de lo que las series de televisión y las películas, las obras de teatro que se le han dedicado infinidad de ellas nos suelen mostrar. Es decir, tipo que se sienta a escribir. Bueno, quizás se lo escribió Wolsey, del que hablaremos más adelante. Thomas Wolsey, que era un cardenal, por cierto, y fue su valido, su hombre de confianza durante muchos años hasta que cayó en desgracia, porque otro de los elementos importantes en el reinado de Enrique VIII es que todo el mundo va cayendo en desgracia con él. Es decir, no le duraban mucho los amores románticos, pero tampoco las amistades. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para más adelante en el programa. Vamos a seguir con el tema este de Arturo. Cuando Arturo muere, está recién casado. En aquel entonces los reyes se casaban con 14 o 15 años. Y bien, ¿y qué le deja? Le deja a su hermano el título de príncipe de Gales. Enrique VII todavía no ha muerto. Y le deja a su esposa. Pero no fue tan rápido como parece. Es decir, Catalina de Aragón se queda en Inglaterra unos cuantos años, viuda, viviendo, entiendo, en un castillo, hasta que se la adjudican, pero de manera literal se la adjudican a su cuñado. Sí, Enrique, cuando llega a ser rey tras la muerte de su padre, decide seguir el consejo de Enrique VII, que era casarse con la que había sido la mujer de su hermano. Porque Catalina era la princesa, la infanta más importante en aquel momento, hija de los reyes católicos. Y entonces Enrique, que es muy inteligente, sigue el consejo de su padre y se casa con ella. Además, aparentemente, parece ser que se llevaban muy bien. Y entonces no tuvo que hacer ningún esfuerzo, digamos. Pero no fue fácil porque al parecer no se podía casar con él, porque era viuda. A mí me sorprende porque bueno, una mujer se ha quedado viuda, se puede volver a casar con quien quiera. Pero hubo unos años que la cosa no estuvo del todo clara. Hasta incluso luego, con los pasadas ya unas décadas, Enrique VIII intentó utilizar este matrimonio, su matrimonio con Catalina de Aragón, como argumento para poderse divorciar, arguyendo que era inválido, que realmente se habían casado pero mal, que habían recibido una dispensa papal que viciada, vamos. Efectivamente, sí, tuvieron que pedir una dispensa al Papa, esta se concedió y se casaron a los pocos meses de llegar al trono Enrique. Y sí que es cierto que fue empleada después como causa de nulidad, pero evidentemente tras 20 años de matrimonio, pues el Papa negó esta nulidad. Pero sí que es cierto que no fue tan fácil, por esto que digo de la dispensa papal, pero finalmente no pasó a mayores. Digamos que se casaron, comenzaron el reinado y fueron unos primeros años muy felices y muy buenos. Sí, de hecho, Catalina de Aragón, que no se había quedado embarazada con Arturo, de hecho una de las razones por las que consiguió esa dispensa fue arguyendo ante el Papa que no habían consumado el matrimonio. En fin, no sabemos si fue cierto o una invención. El hecho es que con Enrique sí lo consuma y se queda embarazada al poco tiempo de casarse con él. Un año después o 2 años después, pero el bebé se le muere. Y ahí empieza todo el drama ya.
Bueno, pues, tuvo varios embarazos, Catalina, ¿no? Sí, tuvo varios embarazos, perdió hasta 5 bebés. Y ahí efectivamente es cuando empezó todo el drama, porque si bien en los primeros años no era tan preocupante, empieza la obsesión por Enrique y la preocupación por tener ese hijo varón. Claro, la obsesión. Podemos pensar, vale, existía la ley sálica. Y la ley sálica existe y hay que respetarla, pero claro, el rey no tiene necesariamente por qué respetarla, puede abolirla. Y tampoco era extraño que gobernasen o que reinasen mujeres. En España estaba reinando en aquel entonces Isabel la Católica y su heredera había sido Juana de Castilla. Así que no era tan raro. En la propia España, la ley sálica se trajo de fuera, se trajo desde Francia y en el siglo XVIII. Y recordemos las que hubo en los siglos XVIII y XIX con esa ley, que si vamos a abolirla, que si no vamos a abolirla, etcétera. Es decir, el rey tenía esa prerrogativa. ¿No le hubiera sido más sencillo abolir la ley sálica y entregar la corona pacíficamente a su hija María, que esta sí que sobrevivió de Catalina de Aragón, fue uno de esos bebés que no se murió? ¿No le hubiera sido más sencillo eso? Exactamente, hubiera sido muchísimo más fácil para él, llegado el momento, pues darle el trono a María, aboliendo esta ley sálica, y sin embargo, pues se separó de la Iglesia Católica con todo lo que eso conllevó. El caso en este punto es que él conoce a Ana Bolena y ella es clave en todo esto, porque él se obsesiona con ella y ella no quiere ser un amante, quiere ser la reina. Entonces ahí ya encuentra un problema. Esta Ana Bolena, que ha pasado a la historia, bueno, por ser la segunda esposa es un personaje muy atractivo, todo hay que decirlo. Ha pasado a la historia por casarse con Enrique VIII en segundas nupcias y luego por la manera en la que terminó sus días en la Torre de Londres decapitada. Bien, ¿de dónde había salido esta mujer? ¿Quién era Ana Bolena? Porque a Catalina Aragón la tenemos perfectamente localizada. Era, como bien has dicho, una de las infantas más deseadas de Europa. Pero ¿quién era esta mujer? ¿Quién es Ana Bolena? Ana Bolena era la hija del embajador inglés que estaba en Francia y venía de la familia Bolena, una familia pudiente de la corte, y estuvo en Francia y recibió una educación francesa, estuvo varios años, 9 o 10 años allí, y volvió a la corte cuando tenía unos 15 años. Y bueno, Ana era diferente, digamos, a las demás jóvenes que había en la corte, por esto que digo de venir de Francia, y era algo exótica, ¿no? En este sentido. Tenía una educación sofisticada, era inteligente y era culta, y entonces, pasados 4 años desde su regreso de Francia, Enrique se fija en ella. Ya han pasado varios años de matrimonio con Catalina y él ha perdido ya la esperanza de poder tener un hijo varón con ella. Ha habido ya varios abortos, aunque es verdad que tiene ya a su hija María, ya ha perdido cualquier esperanza de tener un heredero varón. Y al encontrar a Ana tan diferente, digamos, pues se fija en ella. Lo que ocurre es que Ana no quiere ser el pasatiempo de Enrique, perdón. Ella quiere ser reina. Ella trae ideas diferentes de Francia y no le parece tan extraño. Así que este dato es muy importante porque consigue que Enrique piense en ella como su reina y no como su amante. Claro, el tema es que la reforma en Inglaterra nunca se hubiese hecho sin este elemento femenino, sin Ana Bolena. Es algo que, no, esto solo lo hizo Enrique VIII, sí, Enrique VIII lo hizo sin ninguna duda y es el que lo pone negro sobre blanco, pero sin el factor de Ana Bolena y esa obsesión que ella tiene por llegar a ser reina de Inglaterra, y para eso el catolicismo, la Iglesia Católica no aceptaba el divorcio en el año 1430, ni en 1530, ni en 2020, pero vamos, que la única solución era salirse del catolicismo y la reforma protestante le ofrece esa oportunidad y Ana Bolena es perfectamente consciente de ello. Efectivamente, esto es muy interesante porque Enrique, tras conocer a Ana, desea terminar ya su matrimonio con la reina Catalina porque de ese modo va a conseguir a Ana, que hasta entonces no accedía a estar con él y además se estaba convirtiendo ya en una obsesión, y además se le ofrece con este nuevo matrimonio la solución a su problema dinástico. Piensa que con Ana va a tener ese heredero que necesita. Así que la idea de divorcio le resulta muy atractiva, pero posiblemente no se le hubiera ocurrido si Ana no hubiera querido ser reina. Hubiera sido más fácil, como has dicho antes, terminar con la ley o cambiar o abolir la ley sálica y hacer heredera a su hija María, llegado el momento. Sí, que era mucho más sencillo que separarse de la Iglesia Católica con todo lo que suponía y en la que además, por otro lado, él seguía creyendo. Bueno, vamos a tratar de meternos en la piel de Enrique VIII. Si él no
no acaba con la ley sálica y era una posibilidad que tenían, quizás se debió a que seguía temiendo a los aristócratas. Es decir, que un movimiento tan arriesgado como ese, solo 30 años o menos, sí, bueno, sí, habían pasado unos 35 años desde que la dinastía Tudor se inaugurase, podía suponer que algunos aristócratas se rebelasen o intrigasen contra él. Y al final, una de sus características auténticas y genuinas de Enrique VIII es la inseguridad. Es decir, prefiere romper con Roma a romper con los aristócratas. En realidad, con los aristócratas no le importaba demasiado romper, porque él ya rompía con ellos cuando los sentía como una amenaza. Él persiguió a todas las familias, a todos los aristócratas y nobles que podían suponer un riesgo para él, los persiguió. Y entonces, bueno, el terminar con ellos, fuera de una manera u otra, no le quitaba el sueño. Si tenía que terminar con alguno, terminaba. Para los El hecho de romper con la Iglesia... No, sigue. Perdón, no, que el hecho de, no, decía que el hecho de romper con la Iglesia fue más un tema personal de Enrique por Ana, y luego se convirtió en un tema político y económico, pero no tanto, yo creo, por el hecho de romper, el miedo a romper con la aristocracia si se hacía protestante, o si no se hacía protestante, porque realmente él no lo fue, pero si rompía con Roma. En realidad muchos nobles rompieron con Enrique porque no se hicieron anglicanos. Claro, porque eso iba a suponer una ruptura de cualquier manera. Y aquí entra en juego otro personaje que he comentado antes por encima, Thomas Wolsey, que es era un cardenal católico, eran los únicos cardenales que había en Inglaterra a principios del siglo XVI, y este fue algo así, especialmente durante la juventud de Enrique, fue algo así como su valido. La persona de confianza, su preceptor, el que le llevó el gobierno durante muchos años hasta que cayó en desgracia. ¿Quién era este tipo? ¿Quién era Thomas Wolsey? Wolsey era una persona de origen humilde, pero muy inteligente, muy bien formado, estudió en Oxford, y aunque era hijo de podríamos decir, un carnicero, él pertenecía al consejo privado del rey. Enrique se dio cuenta de que era muy válido en temas de derecho y administración y demás, y entonces pues le cayó en gracia y se acercó, le permitió que se acercara. Con la inteligencia de Wolsey, que era muy habilidoso, consiguió manipular a Enrique sin que éste se diera cuenta y consiguió medrar hasta ser no solo nombrado cardenal, sino Lord Canciller. Era el consejero más importante que tenía Enrique. Bueno, a Enrique, como a todos los reyes que en el mundo han sido, se le acercaban muchos pelotas. Y una de las labores de Wolsey fue estar alerta para liquidar pelotas, es decir, aduladores que se acercaban a la corte, cosa que hizo con bastante eficacia. Sí, Wolsey no tenía ningún tipo de remilgo y además, como digo, era muy habilidoso, y él pretendía estar cerca de Enrique y manipularlo a su antojo. Cualquier otro que pudiera hacerle sombra iba a tratarlo de la manera adecuada. Hay una cosa sobre Wolsey que, bueno, en Inglaterra se ha investigado, obviamente, porque el reinado de Enrique VIII no tiene secretos para los historiadores, o no tiene apenas secretos para los historiadores ingleses, y es la relación entre Wolsey y Ana Bolena. Wolsey no dejaba de ser un cardenal de la Iglesia, es decir, un príncipe de la Iglesia. Y aquí se le presenta un problema. No que el rey tuviese amantes, que solo estaban dispuestos a tolerarlo sin ningún problema, sino que el rey se divorciase. De algo directamente implanteable. ¿Cómo es la relación entre Wolsey y Ana Bolena, que son los dos grandes personajes de la corte en torno al año 1530? Claro, bueno, Ana Bolena pues pretendía efectivamente este divorcio, y Wolsey fue el encargado de conseguir esta misión que le había encomendado Enrique. La importancia de Wolsey y la importancia que iba adquiriendo Ana pues no eran fáciles de casar. Entonces ahí había pues esas tiranteces lógicas y normales que había en las cortes en aquel momento. Y bueno, el problema es que Wolsey se encontró con la misión de conseguir del Papa la nulidad. Y ya Wolsey no estaba tan en el favor, digamos, de Enrique, porque había ido ganando demasiada importancia. Ya estaba convirtiendo en un hombre muy poderoso, y sabemos que Enrique, cuando detectaba demasiado poder a su alrededor,
empezaba a perder la gracia ante él, ¿no? Y Wolsey efectivamente fue el encargado de conseguir esta nulidad. Lo que pasa es que había un gran problema, es que aquello era imposible. La Iglesia nunca iba a conceder la nulidad después de 20 años de matrimonio, porque, como has dicho, no existe el divorcio en la Iglesia Católica ni en aquel momento ni ahora. Entonces Wolsey fracasa con esa misión que le habían encomendado y pierde definitivamente el favor del rey. Y no una nulidad cualquiera, Lorena, la nulidad con la sobrina del emperador y del rey de España, porque la sobrina, la tía del emperador y del rey de España, Carlos I, que ya es reina, ya se han muerto los reyes católicos, Carlos I de España y V de Alemania, es el hombre más poderoso en ese momento de toda Europa, tiene al Papa poco menos que preso, pues bueno, había saqueado Roma en el año 1527 y le llega a Wolsey y le viene a decir que, mire, es que mi señor, el rey de Inglaterra, como repito, Inglaterra en aquel entonces no era nada especial, quiere divorciarse de la tía del emperador. Claro, directamente era una idea descabellada. Efectivamente, es que Enrique tenía grandes aspiraciones y él, como digo, era una persona con un gran ego y entonces pretendió algo que era imposible, porque él siempre intentaba medirse o intentaba participar en los grandes asuntos de Europa sin darse cuenta de que no se podía comparar con otros reyes de Europa. Y claro, en esta misión, pues el Papa efectivamente no podía compararse lo que pretendía Enrique VIII con lo que podía pretender Carlos I, que efectivamente no iba a ser que le dieran la nulidad. A los problemas que tuvo Enrique VIII con Catalina de Aragón, los problemas matrimoniales y el problema en sí de querer divorciarse, se le conoció en Inglaterra como la cuestión real. Una cuestión real que Thomas Wolsey, el cardenal, pues se lo tomó como algo personal y hasta viajó a la propia Roma para intentar explicar a Clemente VII, ya digo, poco menos que un rehén del emperador Carlos V, que era imprescindible que el rey se divorciase porque quería casarse con una señorita llamada Ana Bolena. Bien, la idea la lleva a término, se quiere casar con ella, no hay quien le baje de ahí, de ese caballo, así que lo único que ve posible es separarse de la Iglesia Católica, en un momento en el que han empezado las guerras de religión en Alemania. Eso es, sí. Él ya tiene en la cabeza separarse y casarse con Ana y no le importan las consecuencias. Entonces, efectivamente, muere Wolsey y es Ana Bolena la que se encarga de llevar todo esto adelante cuando ya, pues no hay vía posible a través de Roma, y ella lo hace reclutando personas incluso dentro de la Iglesia para probar que el rey era el gobernante del Estado y de la Iglesia dependiendo solo de Dios, no del Papa. Así que realmente no necesitaba el permiso del Papa para anular su matrimonio. Lo que sucede en Inglaterra no es la reforma, si podemos llamar al anglicanismo reforma. Podría ser una iglesia reformada, obviamente, distinta a la católica, pero allí la reforma no nace de la propia iglesia, como sucedió en Alemania. La reforma en Alemania empieza por Martín Lutero, que cuelga las 95 tesis, y a partir de ahí ya luego se van sumando los príncipes. Aquí empieza en el príncipe. La reforma se hace de arriba a abajo. Es top-down. Completa, además. Así es, porque Enrique lo que decide es romper con Roma, no tanto romper con el dogma, bueno, efectivamente no quería romper con el dogma, pero rompe con el Papa para ser él el que organice y maneje todo y hacer lo que él quiera. Luego lo que ocurre es que una vez que muere Enrique VIII, sí se abre la puerta a todas esas ideas protestantes que vienen de fuera. Pero efectivamente él al obligar al país a cambiar de religión de cierta manera, rompiendo con Roma, impone toda la religión desde arriba, efectivamente. Bueno, tan desde arriba que con el acto de supremacía se convierte en el Papa. Él pasa a ser un rey papa. Eso es, sí, en 1531 el Parlamento anuncia que a partir de ese momento se rompen las alianzas con Roma y Enrique se convierte en la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Curiosamente, y esto es, de nuevo tenemos un nuevo pliegue en el personaje, tenemos un tipo que se declara jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, la única verdadera, por supuesto, en aquel entonces pues solo podía haber una y no se podía practicar ninguna otra, pero luego él en privado era católico. Y él asistía a misa católica.
y comulgaba por lo católico. Así es, sí, es muy importante señalar este dato que nos asumimos que él se hizo anglicano y protestante, pero en realidad, a pesar de esa separación con la Iglesia Católica, Enrique vive una gran contradicción, porque en público efectivamente se muestra como un hombre reformado, pero en privado mantiene su religión intacta. Efectivamente, atiende a misa todos los días, una misa católica, y continúa rezando con la misma certeza de hacer lo correcto que tenía antes. Sin embargo, sus súbditos tienen que acatar la nueva religión. Luego, Es muy complejo. Aquí sí, lo de la ruptura con Roma y la cuestión real, lo del divorcio y Ana Bolena, se entremezclan, porque hay rumores de que no solo el divorcio, que por descontado, sino también la ruptura con Roma por cuestiones teológicas, le viene directamente a Ana Bolena, que al parecer era protestante. ¿Es eso cierto? ¿Que Ana Bolena que se había hecho protestante en Francia? Yo no diría que se había hecho protestante, pero sí traía ideas protestantes, porque ella al estudiar, siempre digo estudiar, pero al vivir en Francia, trae estas ideas nuevas y el rey lo descubre unos libros en sus aposentos y descubre que estas ideas protestantes están en la corte, y en lugar de condenarla, la escucha, y ella le convence, no tanto del dogma, sino de esta máxima autoridad que puede tener él en su tierra. Según estos libros, uno de ellos es de William Tyndale, que escribió en 1528 y que decía eso precisamente, que el rey tenía que ser cabeza de la Iglesia en su país. Y esto le resulta muy conveniente a Enrique. Además tiene ese ego tan grande, pues le confería una mayor importancia a su persona, pero es que a otra persona la hubiera condenado. Bueno, Pero Ana Bolena pues tenía esa gran influencia. Pero realmente lo que pasa en Inglaterra en torno al año 1530 es algo que venía sucediendo en toda Europa a lo largo de la Edad Media. Es quién está por encima, el César o el Papa, y al final, ¿por qué no quitamos al Papa fuera? Y nos quitamos. En Alemania habían tenido este problema a lo largo de la Edad Media. Lo que pasa es que aquí ya directamente cortan por lo sano y es el Papa no pinta nada. Yo soy el rey y por designación divina, y por lo tanto también soy el jefe soy el líder religioso del país. Esto se hace además en otros lugares de Europa, como los países escandinavos, por ejemplo, o en muchos principados alemanes. Es algo que no está inventado en aquel entonces, sino que viene de mucho antes, y para el rey, para los monarcas en sí, era muy interesante. Claro, lo que ocurre es que en este momento en Inglaterra al rey le resulta muy conveniente. Probablemente si ya hubiera tenido hijos con Catalina, hijos varones, pues esto no hubiera sucedido. Pero es que en ese momento al rey le conviene muchísimo, porque va a poder conseguir, en su cabeza piensa que va a poder conseguir ese hijo heredero, que es algo que realmente le obsesiona ya. Bueno, la cuestión es que se divorcia, saca a Catalina Aragón de la corte. Catalina Aragón muere poco después y se casa con Ana Bolena. Pero la cosa dura muy poquito. Es decir, realmente poco. Sí, la felicidad no duró mucho porque, Ana se queda embarazada y se casan rápido en 1533 para que el niño sea legítimo y pueda ser heredero. Pero en lugar de nacer un niño, nace Elizabeth. Y esto resulta una enorme desilusión para Enrique, que se había casado en contra de la opinión de muchos, lo que suponía problemas no solo en Inglaterra, sino también fuera, y necesitaba justificar sus acciones de divorcio y separación con Roma con el nacimiento de un niño. Pero eso no había sucedido, lo que aumentó la presión por el nacimiento de un varón. Además, sumado a este problema para Enrique, desde luego, el nacimiento de Elizabeth, sumado a esto y a esta decepción, estaba el tema de que había muchos que no aceptaban las decisiones del rey y por tanto se negaron a jurar este acta de supremacía de 1531 y también el acta de sucesión de 1534. Entre ellos podemos recordar a Tomás Moro, que había sido Lord Canciller y, sin embargo, aunque había aceptado a Ana como reina, no aceptó a Enrique como cabeza de la Iglesia. Enrique no era tan popular como él pretendía. Estos, además, que no aceptaban, eran ejecutados y muchas veces de manera brutal. Todo esto le daba una impopularidad al rey que, junto a la presión que aumentaba, porque tenía que justificar todo lo que hacía con un heredero, no le estaba saliendo bien. No tenía el heredero y además sus actos eran crueles y la gente del pueblo y la corte no estaba tan contento con él como a él le gustaría.
Bueno, esta Elizabeth de la que acabas de hablar es Isabel I, que llegaría a reinar unos cuantos años, además, a finales de este siglo, a finales del siglo XVI. Enrique VIII fue padre de 3 reyes, de 2 reinas y de un rey. Fue padre de Isabel I, de María, la reina María, María Tudor, María la Sanguinaria, que llaman en Inglaterra, y del rey Eduardo VI. Es decir, a pesar de todos los esfuerzos que hizo, al final su heredera más, la que más le duró por lo menos, fue una mujer. Todo lo que había querido evitar no Así le es. sirvió para nada. Sí, efectivamente. Toda su obsesión. Es decir, rompió con Roma, pasó a cuchillo a media corte y al final terminarían siendo 2 mujeres. Sus herederas, sobre todo una de ellas, que es Isabel I. Pero bueno, volviendo a la época de Enrique VIII, pues como vemos, la historia de Inglaterra, como sucede en la de todos los países, se van encadenando las cosas a una velocidad endiablada, sobre todo a partir del siglo XVI, que es cuando la historia la conocemos mucho mejor que, por ejemplo, el siglo XI o el siglo XII, porque tenemos muchas más fuentes, lógicamente. Bien, aquí tenemos un personaje nuevo. Por aquí han desfilado ya Wolsey, ha desfilado brevemente Tomás Moro, y tenemos un tercero que tendrá un papel importante, que es Thomas Cromwell, que aparece Sí, justo en esta misma época, en torno al año 1532, ¿no? Sí, eso es. Thomas Cromwell ya trabaja con Wolsey, es uno del grupo más cercano a Wolsey, es un gran conocedor de las leyes y es una persona muy inteligente. Y tras la caída de Tomás Moro, él se hace primer ministro o le nombra al rey primer ministro en 1532 y es una parte que busca el favor de Enrique y claro, esto lo que hace es que provoque la enemistad con Ana, que también busca el favor de Enrique. Entonces son 2 personajes que en la corte son rivales y luchaban por el favor del rey en un momento muy peligroso para todos. Bueno, como vemos, realmente aquella, la corte inglesa, del momento de la ruptura del acta de supremacía, es poco menos que un estanque plagado de cocodrilos. Se están dando todos unas dentelladas de padre muy señor mío, y el cocodrilo, peor de todos, el gran caimán, era el propio rey, que es en esta época cuando tiene el accidente, en 1536 concretamente. Pero antes de su accidente, que vendría a marcar un punto de inflexión en muchos aspectos de su vida, lo que sí tenemos es que vemos como el rey se aprovecha de la reforma más allá del puro divorcio y de convertirse nominalmente en el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Y es que saquea los monasterios y los expropia a los monasterios de todo el país. Y esto fue Sí. Bueno, le metió dinero en el bolsillo muchísimo durante un tiempo, porque los monasterios en Inglaterra eran ricos, bueno, como sucedía en toda Europa. Sí, él hace una jugada maestra, todo pensado por Cromwell. Antes de que todo pasara con Ana y demás, la necesidad urgente de dinero era grave porque Enrique gastaba muchísimo y Cromwell se da cuenta de este problema y, dado que era protestante convencido y además buscaba el favor de Enrique, le propuso solucionar este problema económico quedándose con el dinero de la Iglesia. Así que, de modo que entre 1534 y 1535 deciden realizar un estudio de la riqueza de la Iglesia, conocido como el valor eclesiástico, y en marzo de 1536 el Parlamento abolió las instituciones religiosas y todos los bienes fueron confiscados pasando a manos del rey. De este modo, el rey conseguía muchísimo dinero y el problema es que, bueno, cientos de edificios fueron saqueados, las bibliotecas incendiadas, las imágenes rotas, piezas de metal fundidas y hubo una pérdida cultural inmensa, sin contar, claro, las ejecuciones, ¿no?, que se sucedieron. Pero digamos que entre 1535 y 1539 cerca de 20.000 monjes y monjas quedaron sin hogar en el país y 563 monasterios fueron destruidos. Bueno, aquí lo que veríamos es que Enrique VIII, al igual que el rey de España, había encontrado minas de oro y plata en Perú y en México. Lo que encuentra este tipo, la mina de Enrique VIII, fueron los monasterios católicos, porque le dejan muchísimo dinero. Sus ingresos se vinieron arriba. Claro, efectivamente, porque tomando posesión personal de esos bienes, él podía venderlos, con lo cual se enriquecía muchísimo. Pero es que además, no solo eso, es que parte lo vendió a nobles y demás, pero la mayoría lo vendió a una clase
pudiente y que se había enriquecido a lo largo del tiempo, que eran mercaderes y granjeros, es decir, no eran de la aristocracia. Y esta clase social se convirtió en propietarios de la tierra. Al ser propietarios, esta clase ascendía socialmente y esto pues lo hacía que se fortaleciera y aumentara un grupo social que había entre la gente del pueblo, digamos, y la nobleza. Y con este dinero, y esto que sucedió con los monasterios, generó una clase social poderosa que le favoreció a Enrique. Y esto es brillante, porque esta clase de gentry dominaría la Casa de los Comunes hasta mediados del siglo XIX. Claro, este fue uno de sus... Probablemente la creación de la gentry fue su gran obra, porque es lo que le permite no solo mantenerse a él, sino que además jubila en cierto modo la aristocracia antigua y le coloca una competencia directa. Uh-huh. Es decir, que al final esto de la expropiación, la confiscación de los monasterios, que pasaron a titularidad real, tuvo unas repercusiones bestiales en la sociedad británica a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, que se sentirían pues hasta, pues como bien has dicho, hasta el siglo XIX. Sí, efectivamente esta consecuencia, esta creación de esta clase social tuvo una repercusión hasta el siglo XIX, pero ya más inmediato en el siglo XVI y ya en el siglo XVII también, pero sobre todo en ese momento cuando todo esto de los monasterios sucedió, sacudió al país entero. Muchos no aceptaban la reforma de Enrique, pero ya no solo porque iba contra sus conciencias, es que los monasterios eran el centro no solo espiritual de la comunidad, sino también eran el centro de la vida social y de la economía, porque pensemos que los monasterios eran hospitales, eran centros de caridad, escuelas, alojamientos, y si desaparecían esos monasterios, los peregrinos o los viajeros no podían viajar y dormir en ellos, con lo que pensemos que a menos viajes se movía menos dinero, menos comercio y afectaba todo en realidad. Había toda una sociedad, todo un país se vio preocupado y sacudido por este hecho. Hemos dejado a Ana Bolena atrás, recién casada y teniendo una hija, la hija Isabel. Pero Ana Bolena no sería la definitiva. Tras muy poquito tiempo cayó en desgracia, además cayó de verdad, porque no se limitó como a Catalina de Aragón a apartarla de la corte después de divorciarse de ella, sino que ordenó su ejecución por decapitación en la Torre de Londres, cosa que sucedió pues no mucho después de casarse con Ana Bolena, que fue si se habían casado en 1533, Ana Bolena la decapitan en 1536, duró 3 años el amor. Bueno, es cierto que habían sido amantes antes, pero vamos, que fue una cosa casi como un fuego artificial, ¿no? Que entró en combustión y ardió rápidamente. Tras ella vino la siguiente esposa, pero ¿qué es lo que pasó exactamente con Ana Bolena? Esto sí que ha dado pie a infinidad de novelas. ¿Por qué la decapita, caray? No la quería tanto, no estaba tan encaprichado con ella. Sí, pues es que Ana no estaba cumpliendo con su deber de reina, que era darle hijos varones a Enrique. Pero eso no Enrique es motivo cada vez para está más obsesionado. Tampoco le había dado Catalina Aragón hijos varones y se había limitado con apartarla, sacarla de Londres, pero en este caso le corta el cuello, Claro. caray. Sí, bueno, Catalina de Aragón era Catalina de Aragón, era hija de los reyes católicos y era la tía de Carlos I, y a ella no creo que se hubiera atrevido a cortarle la cabeza. Pero Ana era diferente. Con Ana se había casado para tener ese hijo varón, y este hijo no llegaba. Y cada vez estaba más obsesionado con mostrarse como el más poderoso, el más perfecto rey que había habido en el trono de Inglaterra, el más viril. Pero es que no estaba teniendo hijos varones. Y además estaba perdiendo la simpatía del pueblo y se sentía vulnerable, porque ya no era ese rey que todos querían. Y la culpa de quién era, no era de Enrique, la culpa era de Ana. Así que Thomas Cromwell, que como hemos dicho era rival y enemigo de Ana Bolena, en este momento peligroso para todos, decide atacar antes de ser atacado y busca intensamente un motivo que darle al rey para deshacerse de ella, que por otro lado, como el rey ya no estaba contento con ella, pues iba a resultar conveniente, ¿no?
Así que, bueno, gracias a las informaciones que le llegan, porque Cromwell construye una red de informadores en la corte que le dan información importante para él, consigue construir una acusación contra Ana que, como digo, resultó muy conveniente para Enrique, que ya no estaba enamorado de ella y que además ya se estaba fijando en Jane Seymour. Y pocos días después, Ana es detenida y llevada a la torre y ya a final de ese mismo mes, eso fue el 2 de mayo y el mismo mes fue decapitada ante 2.000 personas, me parece. Cuenta la leyenda que el verdugo que decapitó a Ana Bolena, que le tenía cariño, no dejaba de ser la reina. A fin de cuentas, para evitar que sufriese mucho, pidió su espada cuando la tenía en la mano y en ese momento la espada estaba cayendo sobre su cuello y vamos, que murió poco menos que sin darse cuenta. No lo vio venir o no, por lo menos no la escuchó la espada. Esto es la leyenda, no sé si será cierta, pero bueno, ya sabes que en este reinado hay un montón de elementos legendarios o puramente míticos con los que luego se ha tejido toda la narrativa de Enrique VIII, Ana Bolena, Catalina de Aragón y demás. La siguiente esposa que tiene, ya la has dicho su nombre, Juana Seymour, que le dura poquito, porque esta mujer se muere pronto, pero eso sí, Juana Seymour le deja un heredero. Le deja, al que sería el rey Eduardo VI, y ya en principio la cuestión estaba más que resuelta, ¿no? Aunque la mujer solo le durase un año. Sí, aparentemente el problema de la sucesión estaba resuelto, pero como dices, Jane Seymour murió prontito y Enrique vuelve a estar solo, y solo con un hijo varón. Y como hemos dicho, pues se sentía vulnerable y en estos años son esos años en los que empieza a engordar y a comer compulsivamente y sufre de fuertes migrañas, empieza a sentirse enfermo con esas terribles heridas que tenía, que le impiden andar, debido precisamente al accidente que tuvo en 1536. Esto es un poco desagradable, pero eran heridas que se mantenían abiertas para que supuraran y olían muy mal. Así que el hombre, además de sentirse enfermo, es que olía mal y se sabía que estaba cerca por el olor, ¿no? Y es que él es consciente de todo eso. Ya no es ese hombre atractivo, fuerte, atlético, es un hombre que apenas se mueve, es ansioso, depresivo, sospecha de todos y sin embargo al mismo tiempo es curioso porque él sigue con ese afán de mostrar una imagen de rey viril, fuerte y poderoso. Esta imagen no es real. Bueno, es la imagen que nos transmite Holbein en los cuadros. Un hombre ya metido en años, obeso, con cara de pocos amigos y está idealizado, pero obviamente, estaba peor. Es el pintor de la corte. Exacto, estaba idealizado porque él estaba peor, o sea, aparecen los cuadros famosos, aparece él de pie, se ve claramente cómo él pretende que el centro del cuadro sea su parte viril, digamos, y en realidad estaba peor, probablemente no estaba de pie cuando le estaban haciendo el cuadro y estaba muchísimo peor de lo que aparece, pero él tiene ese afán de esa propaganda, ¿no? De mostrarse como todavía un rey viril y fuerte y poderoso. Luego, además, a resultas de la ruptura con Roma, se le presentan problemas internos religiosos, quiero decir. Claro, una cosa es que el rey diga, yo soy el nuevo jefe de la iglesia, el papa aquí ha dejado de existir y vamos a ser todos anglicanos. Y otra cosa es que los fieles se lo crean. Es decir, las reformas no siempre son del agrado de todos, las reformas religiosas. Y eso mismo sucedió en Inglaterra, en el norte, la peregrinación de gracia que se dio poco después de su accidente, en el año 1536, y eso se terminó convirtiéndose en una revuelta en toda regla a la que tuvo que hacerle frente el rey. Pues le ponía en cuestión a él mismo. Sí, esto se convirtió en una gran revuelta por las decisiones tomadas por Enrique y la separación de todo lo que había supuesto la separación de Roma al país. Estaba el país en una situación muy difícil y con mucho miedo porque no se sabía, un poco como el Brexit, ¿no? No se sabe qué va a pasar. Pues estaban un poco así, pero peor. Y Enrique se hizo muy impopular. Esto suponía un fracaso para Enrique en su idea de ser el rey perfecto al que todos quieren. Enrique no puede aceptar que él no sea el rey que el pueblo admira y que el pueblo quiere, como había sido al principio. Entonces, Enrique no tiene un ejército a su disposición que sofoque esta rebelión, pero lo que hace es que engaña a los líderes de la revuelta, haciéndoles creer que va a haber un perdón general, para después, mandar su arresto y su ejecución como ejemplo de todo aquel que se le oponga. Y esto va a marcar un cambio absoluto en el reinado de Enrique en este momento, porque ya nadie está seguro. Pero no solo en la corte, donde ya existía ese miedo, sino en toda Inglaterra. Hay espías por todas partes, hay informadores, nadie se atreve a hablar, nadie se atreve a opinar.
llega a ser un momento muy asfixiante para los ingleses. Bueno, y él además sigue obsesionado con tener más hijos varones. Tiene ya a Eduardo, que es el que le ha dado Juana Seymour, pero no vienen más. Luego se le muere la reina y decide casarse otra vez para probar suerte de nuevo, es asegurar, con lo mismo que había hecho su padre. Y aquí es donde aparece la siguiente esposa, que es Ana de Cleveris, que es una princesa alemana, evidentemente, venía de Düsseldorf, creo. Es decir, la Alemania fue siempre una especie de fábrica de nobles y príncipes y princesas, pues esta era una de ellas, que se enamora de ella por una miniatura, por un cuadrito, y se la hace traer a Londres. Pero cuando llega a Londres no le gusta. Sí, él se busca... enfada. Sí, eso es que el encargado de todo esto es Cromwell, es Thomas Cromwell, que tiene que buscarle una esposa. Evidentemente, como ya no tiene aliados católicos, ha sido excomulgado, busca aliados protestantes y elige a esta joven noble a través de un retrato que le han hecho para ver si le gustaba. Le parece bien, firma el compromiso matrimonial y Ana viene a la corte inglesa. Pero parece ser que no le gustó nada y se enfadó muchísimo. Lo que ocurre es que en realidad no parece que hubiera nada malo con Ana. Simplemente se cree ahora que a lo mejor él tenía problemas de impotencia. Bueno, no se sabe. Pero bueno, lo que fuera es que la culpa no iba a ser de Enrique, tenía que ser de su esposa. Así que ese matrimonio fracasó desde el principio. Bueno, a Cleveris también acabó con ella, ¿no? Se divorció. Bueno, se divorció, vamos, que se la quitó de en medio de una manera rapidísima. Y es cuando muy rápido, pero no la mató. Son de estas cosas que te las cuentan y no te las terminas de creer. No, la he visto por un retrato, entonces me la han traído, pero ya no me gusta. Y entonces, como no me gusta, bueno, pues he comprometido a casarme con ella, con su padre, me casaré con ella, pero tan pronto como pueda quitármela de en medio. Y fue una cuestión de meses, estamos hablando, el matrimonio con Ana de Cleveris. Y entra en juego la siguiente esposa, que es Catharina Howard, que esta no acabó muy bien. Era un drama lo de este hombre, no ya con las mujeres en general, no ya con las esposas, en general con las mujeres. A esta también la acusaron de adulterio y también la decapitaron. La alemana quedó divorciada, pero bueno, salvó la vida, pero Catherine Howard sí, murió decapitada 15 meses después de su matrimonio. La consecuencia del matrimonio de Ana de Cleveris fue que Cromwell terminó también ejecutado en 1540 y ya el rey quería casarse con Catherine Howard y evidentemente, bueno, pues la diferencia de edad supongo que también haría muchísimo y el matrimonio no duró más que esos meses y ella terminó decapitada, acusada de infidelidad y traición, por lo tanto, y decapitada, sí. Bueno, una de las cosas que le fue sucediendo, como a todos los hombres que se casan con muchas mujeres, es que cada vez van siendo más jóvenes. La Catalina de Aragón era mayor, era creo que 6 años mayor que Enrique VIII, y a partir de ahí ya empezó la edad a bajar. Es decir, cada vez eran, en el caso de Ana Bolena, era creo que 10 años más joven que él, pero con Catalina Howard estamos hablando ya de una mujer a la que le saca 30 años, siendo él un hombre que no es que tuviese ya cierta edad, sino que además estaba muy machacado físicamente. Las posibilidades de engendrar otro heredero eran complicadas. Era muy difícil. Lo que pasa es que aparentemente esto sí que supuso una gran desilusión, tener que terminar con Catherine Howard, porque Enrique aparentemente habría recuperado esa alegría que había tenido años atrás. Así que yo creo que efectivamente él sí quería y sí creía que iba a poder tener una vida feliz con Catalina. Bueno, el hecho es que no se considera que, a pesar de que lo de Catharina Howard tampoco, vemos que van pasando una esposa tras otra, y a la última, Catherine Parr, que es la última esposa de la que le entierra, en cierta medida, ¿no? Porque es la que protagoniza sus últimos años. Claro, él ya está, aparte envejecido, él ve básicamente que ya no puede ir más allá. Un hombre que tiene, bueno, ese ego tan grande, que ha querido convertirse en el gran guerrero, que ha querido ser un rey importante en Europa, y en cierta medida es un paria en el año 1540.
Claro, él ve todos esos sueños que había tenido de ser rey de Francia, pues no lo ha conseguido. El tener un gran imperio, pues no lo ha conseguido. Es verdad que unió Gales, pero en 1543, pero no ha sido el emperador que él quería y no se ha podido meter en los grandes asuntos de Europa y se ve enfermo y ya sin herederos. Entonces vemos que las cosas no le han salido a Enrique, efectivamente, como él quería y como él había planeado. Y lo que ha ido es buscándose enemigos, porque las potencias católicas se la juran a Inglaterra a partir de ahí. Sí, sí, digamos que él se encuentra pues alejado de la Europa católica, pero decimos siempre que él es un hombre convencido de sus decisiones. Él realmente cree que tiene derecho a tomar esas decisiones que ha tomado y no aparece arrepentido en ningún momento de todo lo que ha hecho, ni de las decisiones de separarse de Roma, ni nada de eso. Bueno, básicamente apechugó con lo que había hecho, simplemente. Había cosas que no podían ir marcha atrás y menos haciéndolas él mismo. Otra cosa distinta es que de no haber decapitado a Ana Bolena, o si a Ana Bolena le hubiera dado un hijo varón, hubiese hecho intención, quizá 10 o 15 años más tarde, de volver a Roma. Pero es que 15 años más tarde lo que se ha hecho es casar 5 veces más. Y además se ha metido en problemas, sí, claro, se ha metido en problemas en general con todo el mundo, hasta con los propios católicos ingleses a los que ha estado persiguiendo con saña. Es decir, ya no había vuelta atrás, había entrado en un camino de no retorno. Él y la propia Inglaterra. Y además tampoco había cuidado las relaciones en su propia corte, es decir, él ya no se fiaba de nadie, él nunca nombró otro Lord Canciller porque se encargó de controlar las cosas él mismo, precisamente por eso, por la falta de confianza hacia todos los que le rodeaban. Realmente él se debía sentir bastante solo, quiero decir, como rey debía sentirse solo ante todo eso que él debía, ante lo que debía ocuparse. La gente que es muy orgullosa suele llevar mal el tema de la vejez, por regla general. Es decir, los orgullosos ya sabes que son los soberbios, piensan que son mejores que todo el mundo. Y claro, la vejez es implacable. Cuando ha llegado y ya no es que eres mejor que todo el mundo, es que eres infinitamente peor que tu yo de 30 o 40 años antes. Y esto a él le debió afectar psicológicamente, porque sus últimos años son bastante tristes. Sus últimos años son bastante malos. Empeoró muchísimo y ya no salía. Además, pensemos que seguía sin heredero. Como digo, no se fiaba de nadie y en sus últimas semanas parece ser que nadie se atrevía a decirle que se moría porque hablar de la muerte del rey era traición. Así que lo único que oía era que pronto se iba a encontrar mejor y esto debía ser muy frustrante para él. Los últimos días de su vida no debieron de ser nada agradables. Debió vivir... Y finalmente, bueno, debió vivir a tope porque murió joven joven por lo menos para los estándares actuales, murió solo con 55 años, pero estaba muy perjudicado. Sí, él había tenido varias enfermedades, además del accidente que hemos dicho, y realmente llegó a esta edad con una salud fatal, horrible, y murió en malas condiciones, muy solo y aparentemente con muchos dolores. Bueno, cuando muere ya muere al final no diré de puro viejo porque viejo no era, pero agotado, exhausto de excesos de todo tipo, no solo los excesos con las esposas, sino también le gustaba comer, ya he dicho antes que le gustaba jugar a los dados, en fin, que era de estos tipos explosivos, y cuando ya muere en 1547, él lo que deja es un legado un tanto envenenado, porque lo que deja es un heredero que tiene 10 años, que es Eduardo VI. Sí, todo lo que él había Seymour, que hemos visto antes. Pues sí, todo lo que él había intentado evitar, que era asegurar la dinastía Tudor, pues realmente queda en el aire, porque el niño es muy pequeño y no saben lo que va a pasar con él. De hecho, pues no vive mucho tiempo y la dinastía se asegura, pero no por los hijos varones que él había buscado incansablemente, sino por las hijas. Sí, es realmente curioso porque, bueno, evidentemente llega al trono básicamente manejado por sus propios consejeros, siendo un niño, tenía 10 años, y luego muere creo que 5 años más tarde, o una cosa así, o 4 o 5 años más tarde, Eduardo VI. Eduardo VI fue el primer rey genuinamente anglicano, porque ya hemos dicho antes que Enrique VIII en privado era católico,
y como primer rey anglicano fue, llamémoslo, un auténtico fracaso. La que asienta el anglicanismo en Inglaterra es Isabel, no es ni Enrique VIII ni su heredero más directo. Es una mujer que era lo que él precisamente quería evitar, que reinase una mujer. Qué vueltas a la historia, Lorena, Así para que veas. Sí, sí, así es. Por más que nos empeñamos nosotros en influir sobre el futuro, al final la vida hace lo que le da la gana. Las cosas pasan al margen de lo que nosotros insistamos en cambiarlas o en que suceda otra cosa distinta. Bien, pues vamos a ir terminando ya porque se nos acaba el programa, Lorena. Espero que los que estáis al otro lado más o menos os hayáis hecho una idea general de lo que fue el reinado de Enrique VIII, un reinado, como veis, que tuvo de todo en 40 años, claro, pasan muchas cosas y además no fueron 40 años cualquiera, fueron unos 40 años clave en la historia de Europa. Tú, como en cuanto a su legado, ¿cuál crees que es la parte fundamental? La reforma, lo que es la creación de la Iglesia anglicana. Bueno, yo creo que hay varias cosas importantes con las que se ha podido ver con el paso del tiempo, ¿no? En el momento quizás no tuvieron tanta importancia, pero con el paso del tiempo y de los siglos hay varias cosas importantes. El hecho de la ruptura con Roma, que ya no nos sorprende, pues claro, evidentemente ha sido la consecuencia que todos conocemos y la más sonora. Y evidentemente tuvo una gran importancia, porque luego si pensamos que estos mismos anglicanos fueron los que llegaron a América del Norte y Estados Unidos es como es, pues probablemente hubiera sido diferente, ¿no? Si los que hubieran llegado hubieran sido católicos, en fin, ha tenido unas grandes consecuencias. Tampoco nos podemos olvidar de la consecuencia importante que tuvo este cambio social, esta creación de esta nueva. No era nueva, pero sí que creció y se fortaleció esta clase social de los gentry. Y tampoco podemos olvidar que el modo de hacer política en Inglaterra cambió. No como se cree a veces que se pasó a ser un país democrático, pero sí que cambió gracias a esta clase que dominó la Cámara de los Comunes. La manera de hacer política fue diferente a partir de Enrique VIII. Y bueno, hay varias consecuencias que, como digo, que aunque en su momento a lo mejor no fueron grandes pasos, con el tiempo se ha visto que las consecuencias han sido muy importantes y muy grandes a nivel mundial. Bueno, en su pulso contra la nobleza, que lo mantuvo prácticamente toda su vida, él se apoyó en el Parlamento y el Parlamento se benefició de ello. Es decir, no estamos hablando de una democracia ni mucho menos, pero sí que adquirió poderes mucho mayores de los que había tenido anteriormente. Y eso se notaría en la historia de Inglaterra posteriormente. Sí, el Parlamento pasó a ser mucho más consultado que antes y obtuvo poder para legislar. Entonces es verdad que efectivamente no es que tuviera una mayor capacidad de organizarse para oponerse al rey, pero sí obtuvo mayor poder. Y esto, Enrique se dio cuenta de que si lo que hacía lo hacía a través del Parlamento, era mucho mejor, o sea, su poder aumentaba. Y su verdadero logro fue eso, que el Parlamento pensara lo que él quería. Bueno, pues con esto ya vamos a ir terminando. Lorena, ha sido un gusto tenerte aquí. Espero que vuelvas. Ya sabes que estas historias de Inglaterra nos encantan, algunas además. En esto de Enrique VIII hay una serie, creo que es en Netflix, si mal no recuerdo, o en Amazon Video, no lo recuerdo, no la he visto, que se llama La Infanta Española, que cuenta la historia de Catalina de Aragón. Supongo que alguno de nuestros escuchas lo habrá visto ya. Yo vi un tráiler, pero no he tenido oportunidad de verla. Es un tema que sigue dando que hablar desde el punto de vista de la ficción. Un tema muy interesante. Así que eso mismo, Lorena, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias de nuevo por invitarme a tu programa y encantadísima. Bueno, pues entre tanto yo ya me voy despidiendo porque termina así la contrahistoria de esta semana. Ha sido un gusto teneros al otro lado y bueno, al otro lado tengo esta vez a todos los escuchas y también a la propia Lorena. Así que, queridos amigos, mañana tenemos creo que es Contraplano, si mal no recuerdo. Así que allí iba a decir que nos vemos, pero es que no nos vamos a ver, nos vamos a escuchar. Así que hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos.
Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.